Volver al futuro no fue solo una película. La versión que viste no era la original. Escenas eliminadas, detalles escondidos a plena vista y decisiones tan extrañas que pasaron desapercibidas por décadas. Algunos de estos secretos solo los notas, cuando sabes exactamente dónde mirar, y una vez que los ves, no puedes dejar de hacerlo. Así que prepárate para descubrir 20 datos ocultos de Volver al futuro, que no sabías. 1. Hollywood pensó que era una idea terrible. Es difícil imaginar un mundo en el que Regreso al futuro no existiera. Michael J. Fox, Christopher Lloyd y DeLorean. A principios de los años 80, nada de esto tenía sentido, y Hollywood estaba en lo más alto de la lista. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Bob Gale, el guionista, empezó a ofrecer el guión, no salió bien, y fue rechazado más de 40 veces. ¿Sorprendido? Bueno, eso es la cantidad de veces que la película no serviría de nada. Todos creían que las películas de viaje en el tiempo no se venderían, o que eran demasiado blandas. Como resultado, querían algo más salvaje como la película Porquitos. Tras estos rechazos, alguien sugirió llevarlo a Disney. Sin embargo, este movimiento no ayudó. Uno de los ejecutivos incluso dijo: ¿qué les pasa? Esto es Disney y nos están enviando una película sobre incestos. Si te preguntas por qué todos pensaron de esa manera, es porque ese punto incómodo de la trama con Marty y su madre adolescente no salió como esperaban. Sin embargo, todo cambió, después de que Robert Zemeckis dirigiera Tras el corazón rojo. Esa película fue un éxito, y de repente, los estudios querían escuchar lo que tenía planeado. Fue entonces cuando Steven Spielberg intervino, ayudó a impulsar las cosas y finalmente le dio cierto peso al proyecto. Incluso entonces no todo fue fácil. El director de Universal, Sid Sheinberg, le gustó el guión, pero tenía algunas opiniones. Para empezar, Doc Brown era originalmente llamado Profesor Brown, pero Sheinberg pensaba que eso sonaba demasiado aburrido. A los niños no les gustan los profesores, dijo. Llámalos Doc. Luego estaba el chimpancé. Sí, Doc Brown originalmente tenía un chimpancé como compañero, pero Sheinberg no lo aceptó. Ninguna película con un chimpancé ha generado dinero, dijo. Gale intentó lo mejor que pudo hacerle, ver las razones detrás de la idea. ¿Qué pasa con aquellas películas de Clint Eastwood con el orangután? Sheinberg se acercó y dijo: ese era un orangután, no un chimpancé. Con esto decidieron cambiar el chimpancé por un perro. Sin embargo, este no fue el mayor cambio que hicieron en el guión, cuando se dieron cuenta de que la máquina del tiempo original era un refrigerador. Esa idea tampoco duró mucho. Samecha empezó a preocuparse de que los niños podrían intentar meterse a los refrigeradores y tuvieron que desecharlos. 2. La pista escondida a simple vista. La mayoría de las personas que miran Volver al futuro por primera vez no lo entienden porque están concentradas en los dispositivos, en el tic-tac del reloj, o quizás incluso se preguntan dónde está Doc. Sin embargo, exactamente 58 segundos después de comenzar la escena, hay una pista en la pantalla. Cuando la cámara se desplaza a través del laboratorio de Doc Brown, está repleto de relojes apilados, máquinas extrañas sonando en el fondo, y contrapciones que no han funcionado en años. Pero en medio de todo esto, hay un pequeño reloj con una pequeña figura colgando de la manecilla de los minutos. Si parpadeas, te lo perderás, pero una vez que has visto la película completa, te golpea como una piedra. Esa pequeña figura representa lo que sucede al final. Doc Brown, colgando del borde de la torre del reloj, tratando de conectar el cable de luz antes de que sea demasiado tarde. Ahora, los fanáticos les gusta discutir sobre ese final, desde el momento en que cayó el rayo hasta cómo lograron hacer exactamente eso. Las respuestas a estas preguntas no han llegado, aunque algunos dicen que la matemática no cuadran, otros juran que son perfectas. Esto es lo más sorprendente. La imagen completa de un hombre colgando de un reloj no es solo un presagio inteligente, es también una referencia directa a una película de 1923 llamado Safety Last, en el que Harold Lloyd se cuelga de un reloj. 3. El título que casi arruinó todo. Imagina crecer con una película llamada Spaceman de Pluto. No suena interesante, ¿verdad? Ese era casi el título de Volver al futuro cuando el guión iba de mano en el estudio. Sid Sheinberg pensó que la película era genial, pero tuvo sus excepciones con el título. En una nota a Steven Spielberg sugirió cambiar el título a Spaceman de Pluto, porque pensaba que sonaba emocionante y divertido. Espera un momento, eso no era lo único que quería. Quería que toda la película se reelaborara en torno a ese título. Una de sus notas incluso incluía a Marty presentándose como el astronauta de Pluto durante la escena del granero Spielberg. Sin embargo, no discutió. En lugar de eso, solo respondió con una carta diciendo: gracias por tu memorando tan divertida, nos reímos mucho. Sigue enviándolos. Y así, Volver al futuro siguió siendo el mismo. Un año después, llegó a los cines y la historia era perfecta. 4. La máquina del tiempo era una nevera.
Volver al Futuro tuvo muchos cambios y las primeras versiones de la trama de la película parecían muy diferentes. Al principio, la máquina del tiempo no era un coche, era una nevera. ¿Recuerdas cuando mencionamos que Zemeckis se preocupaba que los niños pudieran entrar al refrigerador para viajar por el tiempo? Eso fue todo. La idea era que Marty sobreviviera de alguna manera a una explosión de un sitio de pruebas nucleares mientras se escondía dentro de un refrigerador, pero esa versión no duró mucho tiempo. Después de que abandonaran la idea del refrigerador, Bob Gale continuó haciendo experimentos hasta que se decidió por un DeLorean, las puertas de ala de gaviota, el acero cepillado y el simple hecho de que el coche parecía venir del espacio exterior. También había una historia intrigante detrás de esto. John DeLorean había sido arrestado por tráfico de sustancias un par de años antes, y esto coincidía a lo que buscaban. Sin embargo, justo cuando las cosas empezaron a mejorar, Ford intervino con un cheque. Darían $75,000 si intercambiara el DeLorean por un Mustang, pero Bob Gale ni siquiera se inmutó. Su respuesta fue simple: Doc Brown no maneja un Mustang. 5. El Marty que nunca se vio. ¿Sabías que había un elenco diferente para Marty antes de que Michael J. Fox apareciera? Bueno, este tipo fue Eric Stoltz. Si has visto Pulp Fiction lo recordarás como el tipo con el pelo desordenado que clavó una aguja en el pecho de Uma Thurman. Es un gran actor sin duda, pero cuando protagonizó Volver al Futuro, algo no encajaba. Ahora Stoltz ya había grabado durante 5 semanas. Es más de un mes de grabación, escenas y preparaciones. Sin embargo, el problema fue que su tono no estaba funcionando. Estaba interpretando a Marty como si estuviera protagonizando una película de drama, y no una comedia, y era demasiado serio para un papel como ese. Robert Zemeckis y Bob Gale, que siempre querían a Michael J. Fox en el papel, finalmente lo cancelaron, así que eliminaron trabajos por un valor de casi $4 millones y empezaron de nuevo. Cuando Michael J. Fox llegó, aportó la energía correcta y todo parecía encajar, o eso creían. 6. La gente sigue pensando que Eric Stoltz se coló en el montaje final. Cuando la gente pregunta si Eric Stoltz se coló al final, la respuesta oficial es no. Los editores juran que cada escena de Eric Stoltz fue cortada de Volver al Futuro, después de que Michael J. Fox tomó el control. Sin embargo, no todos lo creen. Algunos fanáticos están convencidos de que Stoltz todavía estaba en la película, al menos por un segundo. Una toma que la gente siempre señala es la escena en el centro comercial, cuando Marty se sumergió al DeLorean, justo cuando los libios aparecieron. Si lo pausas, en el momento justo, el tipo que sube al auto se ve más alto y diferente. Luego está Thomas Wilson, que interpretó a Biff. Una vez dijo que cuando lanzó ese golpe en el restaurante, la persona a la que estaba golpeando no era Michael J. Fox porque era demasiado alto. Como resultado, él estaba seguro de que era Stoltz. Además, él admite que podría haber sido un doble. Aún así, la idea de que una pequeña parte del primer Marty podría haber sobrevivido a todas las nuevas filmaciones se ha convertido en uno de esos rascacielos extraños para los fanáticos que simplemente no pueden parar de mirar de fondo a fondo, y honestamente hace que volver a ver la película sea aún más divertido. 7. El calendario que casi quebró a Michael J. Fox. Cuando Michael J. Fox firmó para Volver al Futuro, todo el mundo pensaba que todo estaba bien. Sin embargo, él todavía estaba trabajando en el set de Conexiones Familiares. Michael K. Fox tenía 22 años y lo necesitaban en el set, así que durante casi 4 meses trabajó en ambas películas al mismo tiempo. Este calendario no era solo muy ajustado, sino que era agotador. En su memoria, Fox lo explicó en detalle, y se lee como un sueño provocado por la falta de sueño. Un conductor de Teamster me recogería a las 9:30 de la mañana y me llevaba a Paramount, se escribió. Allí fue donde se grabó la película llamada Conexiones Familiares. Pasé el día ensayando el espectáculo de esa semana, culminando con un ensayo aproximadamente a las 5 de la tarde. Estás a punto de decir que suena manejable, ¿verdad? Hasta que escuches lo que sucedió a continuación. A las 6, otro conductor de Teamster me recogía y me llevaba hasta estudios llamado Universal, o cualquier lugar lejano donde estuviéramos esa noche, donde trabajaría en Volver al Futuro, hasta justo antes del amanecer. Esto pasaba todas las noches. A la hora que terminaban temprano en la mañana, Fox estaba muy cansado. Me subí acá a la parte trasera de una camioneta de producción con una almohada y una manta, dijo, y otro conductor me llevaba de nuevo a casa. A veces literalmente me llevaba a mi apartamento y me dejaba caer en mi cama. Desafortunadamente, no dormía por tanto tiempo. Dormía de 2 o 3 horas de sueño antes de que el conductor número 1 de Teamster llegara en mi apartamento, dijo Fox. Entraba a mi casa con la llave que le había dado, tomaba un vaso de café, se metía al baño y luego me despertaba para empezar el proceso de nuevo. Y a pesar de todo esto, logró que Marty McFly fuera el gran personaje que es hoy, gracias a Michael. 8.
el pino que Marty borró por accidente de la historia. Todo el mundo se acuerda del DeLorean, las patinetas voladoras y el rayo que cayó en la torre del reloj, pero uno de los chistes más divertidos y sutiles sobre viajes del tiempo de toda la trilogía de Volver al Futuro es un pino, o más específicamente aquel que Marty atropelló, sin darse cuenta de que cambió el futuro. Aquí es como sucede. En la primera película, Marty conoció a Doc Brown en el estacionamiento del centro comercial Twin Pines. Ese es el nombre que ves en el cartel. Sin embargo, cuando Marty fue enviado de regreso a 1955, terminó estrellándose en la granja Peabody y derribó uno de los dos pinos mientras trataba de escapar en el DeLorean. Avanzamos rápidamente al final de la película, cuando Marty regresó a 1985. Doc estaba vivo salvado por un chaleco antibalas y estaban de vuelta en el mismo estacionamiento. Si miras con atención el cartel del centro comercial, ya no es el mismo. Cambió a Lone Pine Mall. En la parte 3, Doc le hizo a Marty una broma que pareció un sutil llamado de regreso al incidente de los pinos. Actuaba como si realmente quería preservar la línea de tiempo, pero a ese momento, Doc ya había retirado ese libro de reglas por la ventana. Luego decidió quedarse en la década de 1880 y empezar una vida allí. 9. El espantapájaros que no puedes dejar de ver. Si has visto Volver al Futuro muchas veces, hay un momento en la granja de Peabody que no puedes pasarlo por alto. Es justo cuando Marty aterrizó por primera vez en 1955. Durante la noche estaba desorientado y se estrelló directamente en un campo. Luego vio el espantapájaros en la primera toma. Fue lanzado por encima del DeLorean. Sin embargo, en la siguiente toma, la cara del espantapájaros quedó aplastada contra él. Al descubrirlo, sientes que estás empezando a cuestionar tu realidad. 10. La música, de Eddie Van Halen. ¿Conoces la escena en la que Marty se pone un traje antirradiación? Se cuela en la habitación de George McFly en la noche y mete un cassette. Sube el volumen al máximo y emite sonidos de guitarra. Si ves la cinta que trae su cassette, verás que hay algo escrito en ella. Edward Van Halen. Durante años los fanáticos no estaban seguros, pero resultó que era él, y no una canción. Eddie lo aclaró años después cuando alguien le preguntó, mientras estaba en Los Ángeles. Era su canción en palabras de Eddie, era simplemente él tocando un montón de ruido. Entonces, ¿por qué decidieron usar la canción de Eddie? Cuando los realizadores intentaron licenciar la música original de Van Halen, la banda dijo que no, pero Eddie dijo que sí. Entonces, en lugar de usar una canción completa, Eddie Van Halen fue al estudio y grabó unos segundos, y como la banda completa no dio permiso, no pudieron usar el nombre Van Halen. Entonces, la cinta fue acreditada a Edward Van Halen. 11. El borracho del banco fue exalcalde una vez. Cuando Marty regresó a 1985, después de todo ese caos de viajes en el tiempo, estrelló el DeLorean directamente contra el frente de una iglesia. En ese momento, un hombre que dormía en un banco cercano se despertó, miró los restos del accidente y murmuró: «Conductor borracho y loco». Marty lo llamó por su nombre, y aquí es donde la cosa se puso extraña. Él era Red Thomas, el mismo que se postuló para alcalde en 1955. Incluso se podía ver su auto de campaña circulando cuando Marty llegó por primera vez en el pasado. 12. El partido de fútbol que convirtió a Biff en un creyente. En Regreso al Futuro, parte 2, hubo un momento extraño que cambió todo para el joven Biff. El viejo Biff apareció desde el futuro y le entregó a su yo más joven una copia del almanaque deportivo de Gray, que era una hoja de trucos para todos los eventos deportivos importantes. Sin embargo, cuando el joven Biff lo consiguió, pensó que todo era una broma. Entonces el viejo Biff decidió demostrarlo. ¿Cómo hizo esto? Estaban sentados en un coche y la radio estaba encendida. En ese momento era el partido de fútbol. Entonces el locutor de la radio sonó derrotado. Todo había terminado para el equipo contrario. Dijo el viejo Biff, se inclinó y predijo con calma: «No, va a ganar 19-17. En ese momento ganó por 2 puntos. Exactamente como él dijo fue. Entonces cuando el joven Biff le creyó y comenzó a escuchar, si esta predicción era real, ¿qué habrá sido de la siguiente? Pero aquí viene la parte salvaje. El equipo no solo fue la parte de la película, porque el juego también ocurrió en la vida real. El 12 de noviembre de 1955, el equipo venció a Washington por 19-17, en casa cuando quedaban 18 segundos en el reloj. La película tiene una banda sonora perfecta. Sin embargo, la transmisión de radio en la película no era una réplica exacta. Hasta acá el video de hoy, suscríbete y dale like para más videos.